Capítulo 173. El éxito del segundo hermano. ¿El maestro Yuan aceptó? Zen Tianyi parecía atónito. Él y la otra parte eran viejos conocidos, así que conocía bien el temperamento del otro. Debido a que las normas estaban fijadas, no resultaba sencillo quebrantarlas. Sin embargo, este desenlace sobrepasó notablemente lo que él esperaba. ¿Cómo lo lograste?, preguntó Zen Tianyi, conteniendo la emoción. Yin Feng procedió a relatarle el suceso pormenorizadamente. Al concluir el relato, Zen Tianyi se acarició la barbilla y mostró una sonrisa, así que así es. Al viejo le encanta trastear con estas cosas raras. Pero nunca pensé que tu mente también albergara un conocimiento tan novedoso que pudiera despertar su interés. A su costado, los labios de Yu Mei dibujaron una leve curva denotando conformidad. Al escuchar aquellas palabras, Yinan cerró con fuerza sus puños y realizó una inhalación profunda. Su hermano mayor se esforzaba sin descanso por su porvenir, y aunque sus palabras parecían ligeras, él entendía que solicitar favores a terceras personas no representaba una senda sencilla. No debo defraudar las intenciones de mi hermano mayor. Aprenderé bien el arte de la daga con el maestro Zen Tianyi. Algún día, también podré proteger a mi hermano y a la familia Yin de las adversidades, se prometió Yinan en silencio. Maestro Zen Tianyi, ¿llevó usted personalmente los materiales para forjar la daga al maestro Zhou, o lo hicieron los discípulos?, preguntó Yin Feng con entusiasmo. A fin de cuentas, mientras más pronto se fabricara el arma, con mayor celeridad se resolvería el ingreso formal como discípulo. Zen Tianyi inclinó el rostro de forma reflexiva. Posteriormente, con un ademán de su extremidad derecha, un elemento con apariencia de colmillo, de aproximadamente 1,5 metros de longitud y 30 centímetros de espesor, surgió súbitamente en el patio. ¿Qué es esto?, preguntó Yin Feng con curiosidad. A pesar de que solo se trataba de una pieza dental fragmentada, la energía remanente que albergaba le generaba una ligera zozobra. Cerca del monte Worong, en el territorio del sur, había un monstruo elefante con un poder que alcanzaba el 7º nivel de fuerza de calamidad, casi la mitad de la altura de una montaña. Para obtener más poder, devoraba seres vivos, destruyendo más de 10 ciudades en una sola noche y arrasando 3 grandes montañas. En aquel entonces, el jefe me ordenó ir a matar a este monstruo, recordó Zen Tianyi. Esta bestia no era fácil de vencer. Tenía la piel y la carne gruesas, especialmente esos dientes de marfil, extremadamente duros. De hecho, destrozó mi cuchillo favorito. En un arrebato de ira, convertí mis huesos en un cuchillo y finalmente maté al monstruo. Entonces pensé que, dado que el marfil de este monstruo elefante era tan resistente, era un material excelente para forjar armas. Así que lo llevé al maestro Yuan del taller divino de la capital imperial, y así nació este cuchillo cortador celestial. Al finalizar su relato, Zen Tianyi levantó el extenso cuchillo de tonalidad albina y acarició delicadamente el filo. Convertir huesos en un cuchillo es una técnica que solo se puede realizar en el 4º nivel, el reino del arma oculta. Sin embargo, ese monstruo elefante pudo destrozar la daga del señor de la espada loca, que tan aterradora debía ser su fuerza, reflexionó Yin Feng. Zen Tianyi prosiguió, el monstruo elefante se llama elefante blanco diamante y posee 2 colmillos de marfil indestructibles. Uno de ellos ya se usó para forjar el cuchillo cortacielos. El otro, llévalo al maestro Yuan para que forje un arma para tu segundo hermano. Yin Feng, el segundo hermano y Eitan Tou, al escuchar la noticia, revelaron gestos de asombro. ¿Cómo no sorprenderse si los restos de una criatura con potencia de calamidad de 7º grado poseían un valor incalculable, más aún tratándose del marfil capaz de originar una de las 12 armas supremas? Yin Feng apretó los puños de inmediato, la familia Yin jamás olvidará la bondad del maestro Zen Tianyi. Tanto el segundo hermano como Eitan Tou manifestaron igualmente su consideración. Zen Tianyi realizó un ademán manual y retornó al asunto primordial. Creo que debes saber que, una vez forjada la espada, se establece la relación maestro-discípulo. Pero como uno de los 12 generales divinos del territorio del sur, no puedo quedarme en un solo lugar todo el año. Necesito viajar, aniquilando demonios y fantasmas.
Posteriormente, Shen Tianyi se enfocó en el segundo hermano. Originalmente, quería llevarte conmigo a viajar por el territorio del sur para que crecieras a través de pruebas de vida o muerte. Sin embargo, tal como están las cosas, aún eres demasiado débil. Al oír aquello, Infeng mostró una sonrisa burlona. ¿Acaso un combatiente de sexto rango en energía acumulada con 18 años se consideraba carente de fuerza? ¿En qué posición quedaba él entonces? No obstante, tras un análisis riguroso, lo comprendió. Los entes malignos que demandaban la presencia de los 12 generales divinos contaban con una potencia de calamidad de al menos sexto grado. Dichos seres desarrollan capacidades sumamente potentes y fuera de lo común, por muy corrientes que parezcan inicialmente. La capacidad actual del segundo hermano resultaba insuficiente. Él ladeó el rostro, lo agachó y cerró su diestra con firmeza, sujetando con fuerza un cuchillo de hoja estrecha. Shen Tian manifestó una sonrisa al contemplar la situación, pero no te desanimes. Cuando alcances el quinto nivel del reino divino, iré a buscarte para explorar la región sur. Sin embargo, para entonces, tu familia debe estar de acuerdo, o no podré llevarte. Mientras pronunciaba estas palabras, Shen Tian echó una mirada fortuita hacia la estancia principal de la residencia y ni luego desvió la vista con naturalidad. Al oír esto, Yu Mei comentó con ligereza, para llevarse a alguien, si la razón no funciona, naturalmente hay otras maneras. Debe haber una manera, pero podría no ser tan amable, pensó. Al escuchar tal comentario, resultaba evidente que se contemplaba el empleo de la coacción. Shen Tian, al percibir esto, observó a Yu Mei con un semblante cargado de intención y extrañeza. Infeng, deduciendo la connotación oculta en el diálogo, abrió los ojos con amplitud y exclamó velozmente, no llegará a tanto. Creo que mis padres deberían estar de acuerdo. Pese a sus palabras, su progenitor había expresado anteriormente que no deseaba que su descendencia buscara renombre para el clan, únicamente anhelaba que permanecieran a salvo. Peregrinar por la zona meridional junto al maestro Shen Tianyi, persiguiendo seres demoníacos, representaba un riesgo mucho mayor que integrarse al departamento de cazadores de demonios para labores de sanación. Bueno, si mi segundo hermano quiere alcanzar el reino del quinto grado del poder divino, no sucederá de la noche a la mañana. Cuando llegue el momento, hablaremos de ello. Infeng suspiró para sí mismo. Por otra parte, en la estancia de la mansión Jianan soplaba sobre su infusión caliente. En la superficie del líquido, un par de hojas danzaban de un extremo a otro, hasta que una se sumergió pausadamente. Brevemente después, la compañera también descendió al fondo. Al notar esto, la segunda madre inquirió con interés, «Padre, ¿por qué no estás tomando el té?» Al escucharla, Jianan depositó el recipiente y, sin otorgar más detalles, expresó, «Estas hojas de té se irán al fondo». La segunda madre soltó una pequeña carcajada, «Las hojas de té que se hunden son las mejores». Jianan, denotando cierta sorpresa y complacencia, replicó, «Sí, las hojas de té que se hunden son las mejores». Acto seguido, sujetó la taza y bebió un poco. La bebida conservaba el calor y desprendía una fragancia potente. Al amanecer del día posterior, Infeng cargó con el marfil del elefante blanco diamante junto al material de física escolar que había confeccionado, encaminándose hacia el departamento de cazadores de demonios. En el momento en que los integrantes del taller divino examinaron el texto de física, se sintieron irremediablemente cautivados por los planteamientos inéditos que allí figuraban. Sus miradas se encendieron, tal como si hubiesen hallado una riqueza oculta. Incluso hubo quienes afirmaron con ardor que, empleando tales saberes, fabricarían implementos que maravillarían al mundo. No obstante, en cuanto el anciano Yuan se apropió del volumen de física y lo resguardó entre sus brazos, las ilusiones de los demás se desvanecieron. Ante los semblantes irritados de los jóvenes, el veterano carraspeó y sentenció, «Cuando lo estudie a fondo, se lo enseñaré». Tras dictaminar aquello, ignoró los gestos de enfado de los presentes, inclinó el rostro y observó el colosal marfil níveo, comentando, «Hace mucho tiempo que no veía algo así». Infeng inquirió con deferencia, «Anciano, ¿cuánto tiempo se tarda en forjar este cuchillo?»
El hombre de canas meditó unos instantes, dejó escapar un suspiro y manifestó, ya que estamos forjando el cuchillo de nuevo, naturalmente debemos emplear todas nuestras fuerzas. Si el cuchillo forjado no es tan bueno como el anterior de Sentianji, ¿qué puedo hacer? Regresa y espera a que el cuchillo esté terminado. No necesitas que te lo diga, lo sabrás. Infeng permaneció pasmado por un momento, para luego llenarse de un júbilo inmenso. En otras palabras, el arma de su segundo hermano no resultaría inferior al cuchillo cortador celestial de las 12 armas supremas. Asimismo, en el instante en que la labor concluyera, lo percibiría sin necesidad de avisos. Y eso implicaba que acontecería una manifestación de la naturaleza cuando el cuchillo estuviese listo. Infeng asintió con la cabeza, asimilando la situación, y abandonó el departamento de caza de demonios con el ánimo exultante. El asunto del segundo hermano por fin ha terminado. Ahora, necesito aprovechar bien mi tiempo para cultivar. Capítulo 174. Estar vivo es algo grandioso. Los días se repiten y se escapan silenciosamente entre los dedos. Tras pedir con éxito a los ancianos que forjaran el cuchillo, la vida de Infeng volvió a la normalidad. Él dedicaba su tiempo a la medicina, a sus estudios y a incrementar su y de la literatura de forma constante. Si se produjera alguna modificación en su rutina, sería su asistencia cotidiana al departamento de caza de demonios. Al caer el sol, se encontraba con su bella cónyuge para fortalecer su vínculo, charlando sobre la existencia y comunicando sus anhelos. No obstante, le generaba cierta confusión que, por algún motivo, su esposa se mostrara tan inquieta por sus avances en el sendero del cultivo durante aquel periodo. Ya era el primer mes y el viento frío azotaba. Infeng caminaba con Lan Ninzuan camino al pabellón de la lluvia. Luego de que las venas del dragón se manifestaran en la urbe de Jinyan, la cadencia con la que recolectaba y de la literatura se elevó. En ese instante se hallaba en el 9º peldaño del mar divino, apenas a un movimiento de alcanzar la plenitud. Según sus propios cálculos, es muy probable que hoy se enfrentara a su prueba del interrogatorio del corazón. Las particularidades de este examen, de acuerdo a lo que figuraba en los textos, resultaban bastante curiosas. Cada practicante tenía una comprensión diferente del interrogatorio del corazón, pero sin excepción, independientemente de la respuesta, todos podían acceder con éxito al 8º rango del reino del corazón brillante. Parecía que aquel supuesto examen al alma no era más que un mero trámite administrativo del destino. Caminando por la ciudad de Jinyan, Infeng observó a su alrededor. Con motivo de la llegada de los integrantes del taller divino, la localidad de Jinyan había pasado por transformaciones de gran magnitud. No solo las calzadas lucían espaciosas, sino que la urbe continuaba expandiéndose. 10 días atrás, cuando un fulgor níveo se proyectó hacia el firmamento, se estableció el escudo protector de la ciudad, y los pobladores festejaron el evento con gran entusiasmo. Al fin y al cabo, la creación de dicha barrera les otorgaría una protección superior en un entorno tan hostil. Para ellos, vivir bien era, sin duda, algo grandioso. Resulta relevante mencionar que fue justo en aquel intervalo cuando Shen Tianyi y Yu Mei recibieron un llamado por orden del emperador. Infeng no le otorgó demasiada relevancia al asunto. Resultaba inviable que un comandante divino y una combatiente de tal rango permanecieran estáticos en un mismo sitio indefinidamente. Su hermano menor se había beneficiado de la presencia de un general divino por un tiempo considerable, adquiriendo tanto la maestría con el filo como diversos conocimientos, lo que ya representaba una ventaja enorme. Además, cuando el señor de la espada loca se marchó, no dejó nada. Era un de espada, surcando el cielo sobre la residencia Yin, capaz de atravesar el vacío, un de espada imborrable. Semejante a una fisura en el cristal de un espejo pulido, se percibía repentina al primer contacto visual. Si se la observaba con más detenimiento, resultaba inquietante e increíblemente impactante. Incluso Liu Jianli, al ver el de espada, se quedó paralizado un buen rato. ¿Has obtenido alguna revelación últimamente del de espada que dejó el maestro espada loca? Preguntó Infeng, girando la cabeza. En este lapso, aparte de sus labores de vigilancia habituales, Lan Ninzuan compartía tiempo con Liu Jianli en la edificación junto al estanque, practicando el dominio de su energía.
Al llegar la noche, acostumbraba dirigirse al jardín de la morada de los Sin para contemplar en silencio aquel rastro de espada. Al oír esto, Lan Ninzuan negó levemente con la cabeza. El y de espada que dejó el maestro Espada Loca encierra muchos misterios. Cuando intento comprenderlo, siempre siento que he captado algo. Pero al final, parece que no he entendido nada. La encantadora Lan emitió un suspiro, mostrándose bastante apesadumbrada. Infeng trató de animarla. ¿Quizás sea porque estás estudiando esgrima en lugar de técnicas de espada? No, la señorita me ha dicho que las percepciones de la intención del arma divina pueden integrarse e interconectarse. A veces, incluso los movimientos pueden aplicarse universalmente. Creo que no he podido comprender nada, tal vez porque mi talento es insuficiente. ¿Cómo es posible? Ni siquiera mi segundo hermano ha obtenido ninguna comprensión de ese y de espada, y eso que ha recibido la guía del maestro Espada Loca durante mucho tiempo. El y de espada es tan misterioso, naturalmente no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, dijo Infeng. Maestro, tal vez no lo sepa, pero Sin Zeng y yo ya podemos sentir que el segundo joven maestro está cerca del tercer nivel del reino de la intención de espada, el reino de la mente clara. Reveló Lan Ninzuan con expresión de admiración. Al arribar por vez primera a la casa de los Sin, ella aventajaba al segundo joven maestro tanto en nivel de cultivo como en el entendimiento de las armas. No obstante, en un suspiro, él terminó por sobrepasarla. Al oír esto, Infeng abrió la boca y suspiró un instante después. Ciertamente, no existe sufrimiento mayor que el que nace de la comparación. El vástago ajeno se había transformado en su propio hermano segundo. ¿Ante quién podía expresar su amargura por este sentimiento? ¿Por qué no dejas que la señorita te enseñe la intención de la espada? Ella ya ha alcanzado el quinto reino de la intención de la espada, sugirió Infeng. Sin embargo, Lan Ninzuan sonrió con resignación ante sus palabras. La señorita ya intentó guiarme antes, pero maestro, debe conocer su talento. Durante todo el siglo pasado, en la gran dinastía Qian, nadie se le compara. Por lo tanto, su método de cultivo quizás no sea adecuado para la mayoría de la gente. Infeng levantó una ceja, asimilando el mensaje. Era similar a su etapa previa, cuando solicitaba apoyo a los más brillantes de la clase con un enigma geométrico, y estos simplemente trazaban una referencia y decían, ahora ya sabes cómo resolverlo, ¿no? A los superdotados les cuesta mucho comprender los tropiezos de la gente ordinaria. Comenzó a experimentar compasión por Lan Ninzuan. Estaba rodeada de genios o individuos singulares. Habitar en tal ecosistema por años causaba, de forma inevitable, falta de confianza. Un momento, existía una anomalía, cabeza de carbón negro, situado al fondo. Infeng contempló a la joven atractiva a su lado, sintiendo lástima por ella. Acto seguido inspeccionó el entorno y súbitamente divisó un comercio ambulante de golosinas en la vía pública. Con una idea en mente, se movilizó velozmente hacia el sitio. Jefe, ¿cuánto cuestan las frutas confitadas? 2 centavos por una brocheta. El encargado del puesto, un sujeto delgado y de tez curtida, mostró una sonrisa afable. A su costado, un pequeño permanecía agachado, empleando una rama pequeña para realizar trazos en el suelo. Infeng lo observó, esbozó una ligera sonrisa y comprendió que el niño estaba ensayando su escritura. Le entregó 8 centavos y adquirió 4 unidades de fruta confitada. Le obsequió una a Lan Ninzuan. En el instante en que ella tomó el dulce, sus facciones se suavizaron con una sonrisa encantadora que la hacía verse espléndida. No obstante, al revisar la cantidad de frutas en el palillo, Lan Ninzuan arrugó un poco el entrecejo, sin revelar sus pensamientos. Infeng dio un mordisco a una pieza y comentó, no está mal, está muy dulce. El hombre, al escuchar el cumplido, soltó una carcajada y dijo, todas estas habilidades se han transmitido de generación en generación, así que, naturalmente, son de primera. En ese instante, el comerciante se percató de lo que hacía un chiquillo en las cercanías. Su semblante alegre se tornó en malestar y gritó, Tieguaer, ¿con qué estás jugando? Te he dicho que no toques esto. El pequeño, al oír el grito, alzó la mirada. Al notar el enfado de su progenitor,
abandonó la rama con desgano y borró con su mano los signos mal formados de la tierra. Yin Feng, confundido, preguntó, si le gusta escribir, que escriba. ¿Por qué impedírselo? El dueño del puesto, con tono de impotencia, dijo, ¿de qué sirve leer y escribir en estos tiempos? En este mundo caótico, en lugar de preocuparse por estas trivialidades, es mejor concentrarse en fortalecer el cuerpo. Al menos, si te encuentras con algún peligro en el futuro, podrás correr más rápido. Luego reprendió al muchacho, vete a casa y aprende a hacer fruta confitada con tu madre. Al menos tendrás algo con lo que ganarte la vida en el futuro. Si algún día no estoy, no te morirás de hambre. El jovencito se puso de pie, asintió y se marchó corriendo. Por su precipitación, tropezó con un obstáculo y estuvo a punto de impactar contra el suelo. El hombre, con tono preocupado, le gritó, tómatelo con calma. En aquel momento, Yin Feng percibió los remiendos en la vestimenta del vendedor y, en una rotura de su prenda derecha, una marca de herida llamó poderosamente su atención. El hombre también notó que Yin Feng observaba, por lo que cubrió la zona rápidamente y explicó, esa noche, las calles estaban llenas de monstruos. Por suerte, corrí rápido y me escondí en el callejón más recóndito. Estuve a punto de morir, casi no regreso. ¿La noche de los 100 fantasmas? Yin Feng, conmovido por el relato, murmuró, sobrevivir a una gran calamidad trae consigo una gran fortuna. El comerciante hizo un gesto de aprobación y comentó, joven amo, parece usted una persona culta. Es un dicho profundo. Con la agitación que reina en este pequeño pueblo, es momento de disfrutar de la vida. Me llevo todas estas frutas confitadas, dijo Yin Feng, entregando un grupo de monedas. El encargado manifestó su agradecimiento una y otra vez, siguiendo con la vista a Yin Feng y a su escolta mientras se alejaban. Al sentir el impacto del aire gélido, tuvo un escalofrío, observó los trazos en la tierra y un sentimiento de pesar se reflejó en sus ojos. Capítulo 175, Octavo Reino del Corazón Puro. A lo largo del trayecto, Yin Feng guardó un mutismo absoluto. Lan Ningxuang notó su alteración anímica e inquirió con desasosiego, joven maestro, no le haga caso a lo que dijo esa persona. Estudiar es sin duda útil. Como sabe, la grandeza de la dinastía Qian se debe en gran medida a los logros del maestro nacional de la ciudad imperial en la torre de vigilancia celestial. Yin Feng emitió un hondo suspiro. ¿Cuántos eruditos pueden alcanzar el nivel del maestro nacional del pabellón de vigilancia celestial? Lan Ningxuang enmudeció, careciendo de una réplica adecuada. Yin Feng prosiguió, practicar tanto las artes marciales como la tradición literaria requiere mucho tiempo y dinero. Ningxuang, permítame preguntarle, si la gente común tuviera esas condiciones, ¿qué camino elegirían para sus hijos? La joven vaciló unos instantes antes de pronunciar, naturalmente, sería. No hace falta pensarlo mucho, sin duda sería la tradición de las artes marciales. Antes creía que el énfasis en la destreza marcial sobre las habilidades literarias en el Gran Qian había provocado la abundancia de guerreros y la escasez de seguidores de la tradición literaria. Pero ahora me doy cuenta de que era demasiado ingenua. No todo el mundo tiene el talento y los recursos suficientes para alcanzar niveles superiores. Con capacidades limitadas, practicar artes marciales parece ser la única opción para la gente común. En el mundo actual, con la omnipresente presencia de demonios, la espada de Damocles pende constantemente sobre la cabeza de muchos. Entonces, ¿qué se puede lograr estudiando? ¿Cumplir ambiciones? ¿Gobernar una región? Puede que esté bien, pero solo para las familias ricas y poderosas. ¿Cuántos funcionarios en todo el país provienen de orígenes humildes? Ni hablar de 1 de cada 10, ni siquiera entre 100 o 1000, es seguro que haya uno. Ningxuang, ¿sabes por qué? La joven movió la cabeza negativamente. Porque para la gente común, no hay nada más importante que la supervivencia. Querer vivir bien estudiando es, sin duda, una ilusión. Pero si aprendes artes marciales y te conviertes en guerrero, aunque no puedas unirte al departamento de cazadores de demonios ni al ejército, aún puedes ganarte la vida cazando. Al menos, pueden correr más rápido que la gente común cuando se enfrentan al peligro.
Lo que dijo el joven maestro es igual que lo que dijo aquel hombre de mediana edad, pensó Lan Ninzuang. Ciertamente, sumado a esto, existe un motivo de mayor pragmatismo, la imposibilidad de acceder a la educación. Yin Feng soltó un tenue aliento. ¿No hay forma de estudiar? Lan Ninzuang se mostró confundida. Al igual que en la tradición de las artes marciales, existen numerosas sectas y familias prominentes, pero las técnicas transmitidas son extremadamente raras. Esto se debe al orgullo por las propias habilidades, algo particularmente evidente entre los eruditos. Ninzuang, ¿te has preguntado alguna vez por qué el máximo exponente de la tradición literaria, el gran maestro de las artes literarias, solo se encuentra en la Gran Academia de Literatura de la capital imperial? Lan Ninzuang meditó brevemente y luego negó. Sus conocimientos sobre la senda de las letras eran escasos, ya que su enfoque estaba en el combate. No obstante, al hacer memoria, advirtió que, fuera de la urbe imperial, las manifestaciones del camino literario eran casi inexistentes en otras poblaciones. Mis padres reunieron miles de libros con la esperanza de ayudarme a alcanzar el 9º rango de las artes literarias, pero después de más de 10 años de estudio, no he progresado. La razón es que existen muy pocos registros de practicantes de la tradición literaria en los libros disponibles. Si no hubiera sido por un encuentro fortuito, memorizar esos miles de libros me temo que jamás habría podido alcanzar el 9º rango del camino literario. La senda del guerrero cuenta con el resguardo de clanes poderosos y organizaciones influyentes que evitan divulgar sus métodos. El sendero genuino del intelectual demanda que los procedimientos de mejora se descubran de forma autónoma. ¿Qué beneficio pueden obtener los letrados de familias humildes? Lejos de entrar en la élite literaria, es probable que ni siquiera posean los requisitos para servir en la administración pública. A fin de cuentas, el reino de Qian carece de un proceso de selección por exámenes, lo que dificulta que los ciudadanos de estratos bajos logren cargos oficiales. E incluso aquellos afortunados que rozan la tradición académica no siempre consiguen establecerse en ella. Yan, quien visitó nuestra mansión, me comentó que los eruditos que aspiran a alcanzar niveles superiores en el camino de los sabios de la literatura deben recurrir al poder. Ya sea ingresando a la corte como funcionarios o convirtiéndose en consejeros militares, tales oportunidades no están al alcance de la gente común. Yin Feng soltó un suspiro cargado de impotencia. Tras una inspiración profunda, declaró, a esto me refiero con no tener cabida para los eruditos. Lan Ninzuang manifestó con gravedad, solo he oído a mi primo hablar de estas ideas. Pero si es así, ¿por qué la dinastía hace la vista gorda? Yin Feng movió la cabeza, admitiendo que ignoraba los motivos de fondo. Tal vez en una era semejante, salvaguardar las tierras mediante la violencia contra las criaturas oscuras sea la opción más viable, emulando los periodos bélicos de las antiguas monarquías. O quizás, en este tiempo falto de civilización, resulte más sencillo dominar a una población carente de instrucción y criterio. En semejante contexto, ¿qué utilidad tiene la lectura? ¿Qué impacto pueden generar los intelectuales? El joven se sumergió en un mar de dudas. Los académicos que, al igual que el mentor real, llegaban a la cúspide eran contados. La inmensa mayoría eran personas corrientes que solo anhelaban subsistir en épocas de crisis. Si en el futuro los métodos de instrucción literaria se difundieran por doquier, y si los centros de saber no estuvieran restringidos a la capital, ¿podría alterarse este panorama? Inmersos en estas cavilaciones, arribaron al pabellón escuchar la lluvia. El veterano Bai Li, instalado en su asiento de madera, observó a Yin Feng e inquirió con extrañeza, ¿qué ocurre? Joven, a juzgar por tu expresión, algo no cuadra. ¿Te pilló tu esposa visitando a escondidas un burdel? Ante tal frase, Lan Ninzuang se puso en alerta máxima de inmediato. Sin embargo, tras reflexionar, recordó que ella o sus guardias siempre custodiaban al joven, por lo que tal escenario era imposible. Aquel anciano solo decía disparates. Una expresión de rechazo cruzó el rostro de la joven. No obstante, Yin Feng no mostró reacción y se adentró en el edificio. Can Feilan, desde el piso superior, percibió el movimiento y se preparó para recibirlo.
Sin embargo, el joven, absorto en sus pensamientos, le entregó una fruta dulce sin decir mucho y subió directamente al quinto nivel de la biblioteca. ¿Qué le pasa?, se preguntó la joven en voz baja, observando el obsequio con una sonrisa tierna reflejada en su cara. Las horas transcurrieron con rapidez hasta que anocheció. Cuando Infeng terminó de leer los textos que portaba, la última chispa de energía académica terminó por completar el 9º peldaño de su mar divino. Una intensa luminiscencia nívea surgió, trasladando la mente de Infeng hacia el interior de su mar divino. Siguiendo una guía espiritual, ascendió pausadamente por los peldaños hasta situarse sobre una base de jade impecable. ¿Es esta la plataforma de interrogatorios del corazón?, preguntó Infeng con curiosidad. Mientras profería la pregunta, los grabados luminosos de la superficie empezaron a moverse como ondulaciones acuáticas. Una silueta blanquecina y difusa se materializó poco a poco. Con un movimiento apenas perceptible de sus labios, cuestionó: ¿qué clase de persona eres? ¿Es esta la prueba del interrogatorio del corazón? Infeng observó con detenimiento, sumiéndose en una profunda reflexión. Las citas de los antiguos sabios que recordaba de su existencia pasada acudieron a su mente. Podría citar algunas frases célebres para mostrarse como alguien magnánimo, pero ¿qué ganaría con ello? No había testigos ni nadie a quien impresionar. Por vez primera, analizó la cuestión con absoluta franqueza. Rememoró sus vivencias desde que llegó a este mundo. Más allá de mejorar la economía local de Jinyan, no sentía haber hecho nada extraordinario. Recordó al maestro Li y su férrea voluntad de proteger a la gente, pero entendió que no todos están destinados a ser héroes. Él admitía sus debilidades por la belleza y la comodidad material, aunque a veces actuara con rectitud por impulso. No obstante, la mayor parte del tiempo, actuaba con la cautela propia de cualquier individuo normal. Mostró una sonrisa de despreocupación: resulta que solo soy una persona vulgar, codiciosa y lujuriosa. Sería bueno poder ser íntegro y tener la conciencia tranquila. La silueta blanquecina parpadeó y volvió a preguntar: ¿qué crees que deberían hacer los eruditos? ¿Qué deberían hacer los eruditos? ¿Qué pueden hacer los eruditos en este mundo? Si mis talentos físicos no fueran limitados, preferiría abandonar la literatura por las artes marciales, se burló Infeng. Los maestros literarios de alto rango se concentraban solo en la urbe imperial, vinculándose estrechamente al poder militar. ¿En qué otro lugar se veía a un sabio ayudando a la población? Los médicos eran subestimados pese a su labor vital. ¿Quién había dictado tales normas? ¿Acaso el acceso al camino del conocimiento era un privilegio exclusivo de la capital? Los guerreros se sacrificaban constantemente para proteger a los demás. ¿Y dónde estaban los académicos de la gran academia? ¿Había alguien recibido ayuda real de ellos? Recordó al vendedor de dulces disuadiendo a su hijo de aprender a escribir. Los intelectuales de verdad no debían ser así. Infeng, con el pecho cargado de indignación, exclamó: establecer un corazón para el cielo y la tierra, dar sentido a la vida de la gente, heredar las enseñanzas de los santos del pasado y traer paz al mundo por generaciones. Eso es lo que deben hacer los eruditos. Al terminar la frase, la base de jade vibró con fuerza y la energía blanca de su interior se agitó como una tormenta de nubes. Así que es así, dijo la figura blanca con una sonrisa. El semblante de la aparición empezó a definirse claramente. Al observarlo, Infeng quedó impactado. El rostro de aquel ser era exactamente igual al suyo. Cuando una catarata de energía pura inundó su mar divino, Infeng finalmente accedió al 8º grado del reino del corazón claro. Al mismo tiempo, la estructura del pabellón de la lluvia vibró y la energía contenida en los estantes se volvió más intensa. El anciano Bai Li, desde su silla, sintió el cambio. Con un sutil movimiento de su diestra, el edificio recobró la calma. Se recostó nuevamente, meciéndose con una mezcla de emoción y orgullo en sus ojos. Capítulo 176. Tu apariencia descarada me agrada. Infeng dejó salir el aire de sus pulmones mientras su mente retornaba desde el océano espiritual. Aquellos 9 peldaños se habían esfumado, no obstante, la plataforma de interrogatorios del corazón permanecía en su sitio.
Las declaraciones que había pronunciado momentos antes se hallaban esculpidas sobre la superficie de la base como si fueran un grabado eterno. La silueta, que compartía sus mismos rasgos, mostró una sonrisa y expresó: «No olvides lo que dijiste hoy». Al concluir su advertencia, la aparición se desvaneció en una neblina blanquecina que se fundió con la plataforma de interrogatorios del corazón. Infeng llegó a intuir que aquella visión no era más que un reflejo de su esencia más profunda, lo cual le obligó a realizar un examen de conciencia. El y de la literatura en mi cuerpo se ha fortalecido notablemente. Ahora me siento excepcionalmente lúcido. Un fulgor níveo se agrupó en la punta de sus dedos, seguido por la aparición del espejo celestial. La eficacia de este par de habilidades académicas era considerablemente superior a la que poseía cuando pertenecía al 9º rango. Especialmente en lo que respecta a la técnica de la pulgada blanca, bajo el influjo total de su energía literaria, el proyectil ya no asemejaba a una pequeña aguja, sino que recordaba a un arma corta de unos 30 centímetros de longitud. Infeng se acarició el mentón, contemplando con agrado los avances de la pulgada blanca. De forma súbita, como si hubiera notado un detalle menor, emitió un quejido: «Por desgracia, aún es demasiado fina». «Has alcanzado el 8º rango del santo de la literatura», resonó una voz nítida en sus oídos, con una alegría y emoción evidentes. Infeng dirigió la vista hacia el origen del sonido. Cam Phelan se había materializado frente a él de forma imprevista, sus magnéticos ojos celestes lo observaban con una fijeza absoluta. Una tela oscura de forma cuadrada ocultaba sus delicadas facciones, aunque no lograba opacar la distinción de su porte. Si aquel velo fuera retirado, ¿qué tipo de belleza impactante se revelaría ante él? Tras un breve instante de cavilación, Infeng entornó los ojos, reflejando una clara agitación. «Por fin alcancé el 8º rango del reino del corazón puro». Acto seguido separó los brazos, con la intención aparente de estrecharla para festejar su triunfo. Por desgracia, ante tal ademán, un tenue rubor tiñó rápidamente sus orejas y, de manera instintiva, ella dio un paso atrás. Mostrando cierta desconfianza y turbación, cuestionó: «¿Qué intentas hacer?». Al fallar en su intento, Infeng movió la cabeza, hizo un ruido con la lengua y se dio la vuelta mostrando arrepentimiento. «Lo siento, acabo de alcanzar el 8º rango del reino del corazón puro, así que me emocioné demasiado». «Ten más cuidado la próxima vez», respondió Cam Phelan con indiferencia, y se dio la vuelta. No obstante, un rastro de pesar y nostalgia cruzó fugazmente por su mirada. Ambos sostuvieron una charla trivial mientras descendían pausadamente por la estructura. Cuando estaban a punto de abandonar el recinto del pabellón escuchar la lluvia, Cam Phelan mencionó de repente: «Las frutas confitadas estaban deliciosas y dulces». En realidad, únicamente había probado una pieza, mientras que las demás habían sido atesoradas junto a las figuras de azúcar previas. Sin embargo, ella no pensaba desvelar ese hecho. Infeng esbozó una sonrisa: «Si te gustan, te traeré algunos la próxima vez». «De acuerdo», respondió con una voz clara y fría, teñida de un ligero tono de alegría. El veterano Bailey observó a la pareja retirarse y comentó: «Vaya, entrar en el 8º rango del santo de la literatura, no está mal. Al menos puede llamar la atención». Al escuchar esto, las marcas de tensión surgieron en la frente de Infeng y cerró sus puños con fuerza. El júbilo por su ascenso y el grato intercambio con la joven se evaporaron de golpe. Aquel anciano poseía una lengua verdaderamente afilada. «¿Qué dices? Ya que has alcanzado el 8º rango de santo de la literatura, ¿no deberías ser mi aprendiz? Últimamente me duele mucho la espalda y mi salud empeora día a día. Ya es hora de encontrar un discípulo leal que comparta algunas de mis cargas». El anciano se golpeó los hombros y dijo: «¿Convertirse en su alumno?». Ciertamente, aquel hombre solía increparlo, pero ahora incluso barajaba esa posibilidad. ¿Pretendería sacar algún provecho de él? Los labios de Infeng dibujaron una mueca de incredulidad. «Este trozo de madera podrida, este joven, aún necesita ser pulido por el mundo, así que no molestaré a mis mayores para que me tallen. Cuando haya crecido, vendré contigo para que seas mi maestro». El anciano, Bailey, al percibir la respuesta, se limpió el interior de su oído, quitándose la suciedad.
Nunca dije que quisiera tallarte, ¿verdad? Infeng mostró una sorpresa total. Las intenciones egoístas del viejo quedaron expuestas, sin que éste hiciera el más mínimo esfuerzo por disimularlas. ¿Únicamente buscaba una mano de obra que no le costara nada? ¡Qué despreciable! Infeng optó por ignorar el asunto por completo. Con un gesto de desprecio, giró sobre sus talones para alejarse. No obstante, en ese preciso segundo, la joven Kan, bajo la mirada perpleja de Lan Ninzuang, estiró su brazo y sujetó la manga del joven, orientando su atención hacia el veterano. Al notar esto, Infeng se sintió confundido. ¿Cuál era la sugerencia de la señorita Kan? Su discípulo. Dos suaves palabras salieron de debajo del pañuelo negro. Kan Feilan continuó dándole señales con la vista, pareciendo insistir en que no desaprovechara la situación. Señorita Kan, esto. Infeng dudó. A pesar de que se trataba de una propuesta de una mujer tan bella, todavía sentía cierta aversión. Giró el rostro para observar al hombre recostado en el asiento de mimbre, quien continuaba entretenido con sus oídos, ajeno por completo a lo que ellos discutían. Observó su apariencia tan descuidada. Aceptar a un anciano así como mentor solo le acarrearía penurias. Sin embargo, incluso la orgullosa señorita Kan quiere que tome a este anciano como maestro. ¿Quién es este anciano? Infeng había barajado múltiples teorías sobre el sujeto, pero le costaba asociar a la figura desaliñada que tenía enfrente con un experto de gran calibre. El anciano puede custodiar tesoros como el pabellón escucha la lluvia, su origen ciertamente no es sencillo. Pero también es posible que solo sea el portero de algún pez gordo. Tomar un maestro es una decisión para toda la vida, no se puede hacer a la ligera. Tengo que pensarlo bien. En cuanto a la joven, por el momento no tenía más remedio que declinar. Infeng evaluó las aristas del problema e intentó hallar un pretexto para eludir el compromiso de ser su alumno. Sin embargo, en ese instante, fijó su mirada en la mano diestra del veterano, la cual manipulaba su oreja, y súbitamente sus pupilas se dilataron por el impacto. En las yemas de los dedos de la diestra del anciano flotaba una minúscula bruma blanquecina. Y aquel vapor, en un suspiro, fue desvanecido por el hombre. «Es la técnica inmortal, ver flores en la niebla», exclamó Infeng, tragando saliva con dificultad, conmocionado. Este anciano me engañó antes. El misterioso experto que usó la técnica inmortal es él. ¡Qué malvado! ¿Engañar a un intelectual tan honesto como él? ¿Es que no sentía remordimiento? Sin importar lo ocurrido, debía sacar partido de esta oportunidad de oro. Infeng localizó el cuenco de licor situado en el piso, junto a la silla. No había contenido alguno, aunque restaba apenas medio recipiente de bebida. Entonces, aprovechando que nadie vigilaba el objeto, movió su pie derecho. Con un chasquido sutil, el cuenco rodó y el líquido se desparramó. Simuló estar arrepentido, expresando, no me había dado cuenta de que todavía había copas de vino aquí. Maestro, no se preocupe, su discípulo tiene un buen vino escondido. Permítame llenarlo. Mientras hablaba, extrajo el inmortal borracho de su objeto de almacenamiento. En un pestañeo, el cuenco se colmó y Infeng se lo brindó con ambas manos. El gesto provocó que Lan Ninzuang, a su lado, mostrara una sorpresa evidente en sus ojos. Kan Feilan también adoptó un semblante de extrañeza. Dada su maestría, ¿cómo podrían haber pasado por alto la treta del joven? Además, hace apenas un minuto se negaba tajantemente a ser su alumno y ahora se autodenominaba su discípulo. Cuñado, dijo Lan Ninzuang, apartando la mirada. El anciano, acomodado en su asiento, tomó el recipiente y observó a Infeng con una expresión de ironía difícil de descifrar. Tu descaro me agrada bastante. Infeng tosió ligeramente ante el comentario, sintiendo que su cara se calentaba. Maestro, me halaga demasiado. El veterano suspiró de forma repentina. Los funcionarios de la vieja escuela no pueden competir con los corruptos. Los que son demasiado íntegros y lideran soldados en la batalla a menudo se encuentran en una situación difícil. Quizás solo eruditos como usted puedan abrir un nuevo camino. El rostro de Infeng se puso rígido. ¿Le estaba llamando taimado?
Sin importar si conocía o no su reputación, tacharlo de esa forma le parecía una calumnia. No obstante, mostró una sonrisa. El maestro tiene razón. Ay, envejecer. Pensar en estas cosas solo me cansa el corazón. Por cierto, ¿por qué me duele el hombro otra vez? Infeng se aproximó velozmente, el discípulo te dará un masaje. El anciano entornó los párpados, denotando placer, un poco de fuerza en los dedos. Observó el firmamento nocturno, una luna menguante, astros vibrantes y un cielo totalmente despejado. Esto va a cambiar. ¿Cambiar?, preguntaron Infeng y los demás con curiosidad, mirando también hacia arriba, pero sin poder discernir nada. Capítulo 177, cenizas como la nieve. En las regiones del sur de la gran dinastía Qian, se yergue majestuosa la montaña Sanghe. De pronto, un alarido desgarrador rompió el silencio y una columna de fuego se disparó hacia el firmamento, como si pretendiera perforar el manto de la noche. Se trataba de una criatura ígnea con apariencia de grulla, pero provista de una sola extremidad. Su plumaje de tono cian estaba adornado con intrincados patrones carmesíes y remataba en un pico blanquecino. En aquel momento, una herida profunda causada por garras surcaba su cuerpo, y de ella manaba una sustancia cian que, al contacto con el aire, se transformaba en llamaradas. Suspendida en la altura, la criatura lanzó un chillido de furia contra el macizo montañoso. Con el batir de sus alas, el fuego lo consumió todo y el tejido del espacio comenzó a combarse como un torbellino. Rugido. Desde la espesura de la elevación, un segundo bramido se hizo oír. Una criatura se alzaba en la cumbre, similar a un felino rojizo dotado de un cuerno y 5 colas. Golpeó las piedras con su extremidad derecha con una fuerza brutal. Bajo un estruendo que hizo temblar la tierra, la montaña colapsó y el animal se lanzó al vacío, intentando atrapar al ave de fuego. No obstante, esta última evitó el encuentro con un movimiento ágil. En ese preciso instante, un resplandor áureo cruzó la bóveda celeste, perforando de lado a lado el cráneo del ave. Los restos descendieron, convirtiéndose de inmediato en un océano de fuego que devoró kilómetros de bosque, reduciendo la flora a cenizas que flotaban como si fueran copos de nieve. El último hálito de rencor de la criatura se transformó en un quejido que vibró entre las llamas. Al notar esto, la bestia terrestre se abalanzó hacia los restos de la cabeza. Sin embargo, cuando estaba a punto de alcanzarla, una multitud de eslabones dorados surgieron del fuego, inmovilizándola con violencia. La cabeza de la criatura ígnea se hundió en el mar de llamas. La bestia rugió con potencia, tratando de liberarse, provocando que las cadenas doradas chirriaran y comenzaran a fracturarse bajo la presión. De súbito, una voz ordenó: recuperen la cabeza de Bifang rápidamente, estas cadenas no atraparán a esa bestia por mucho tiempo. Varias figuras se desplazaron con celeridad hacia el punto de caída. No obstante, al arribar, solo hallaron el fuego persistente tras una búsqueda infructuosa. ¿Dónde está la cabeza de Bifang? Uno de los presentes notó algo inusual en el terreno. Alguien ha estado aquí. Había marcas de pisadas profundas, lo que indicaba que quien pasó por allí portaba un objeto de gran peso. Además, tras los pasos, se veían surcos rectangulares dejados por un elemento desconocido. ¿Qué creen? La persona que vino aquí lleva una carga pesada y un tesoro que puede contener la cabeza de Bifang. La respuesta es obvia, ¿no? Es un ataúd de la familia de la tumba. La cabeza de Bifang es crucial, no pudo haber llegado muy lejos cargando semejante peso. Persíganlo. A una distancia considerable, una silueta envuelta en ropajes oscuros avanzaba a toda prisa entre el fuego, cargando un pesado sarcófago. En las alturas, sus perseguidores ya le daban alcance. Estoy muerto. Sabía que no debía apostar con el viejo. ¿Acaso esta misión no me costará la vida? Bajo la capucha negra, se escuchó el lamento de un hombre. En ese momento, uno de los atacantes lanzó un enorme féretro negro desde el cielo. El fugitivo, presintiendo el impacto, golpeó su propia carga. Sobre la superficie oscura del ataúd, brillaron runas azules y la imagen espectral de una serpiente marina gigante apareció, deteniendo el golpe por un segundo.
Gracias a esa distracción, el hombre logró evadir el ataque. Sin embargo, la situación empeoró cuando todos los perseguidores atacaron al unísono, desplegando un aura que cerraba cualquier ruta de escape. En ese límite crítico, el flujo del tiempo pareció detenerse. El aire se onduló como la superficie de un lago y un ciervo blanco de cornamenta multicolor, rodeado de una luz sagrada, surgió del vacío. Observó a los agresores en el aire y luego fijó su vista en el hombre del ataúd. Sin mover los labios, sus palabras resonaron en la mente del fugitivo. El resentimiento de Bifang antes de morir es abrumador. El veneno de fuego de la ceniza se extenderá por toda la tierra, causando un sufrimiento generalizado. Ni siquiera el ataúd de tu familia, capaz de controlar el alma, podrá derretir su cabeza y disolver su resentimiento en poco tiempo. Ve al sur. Dirígete a la ciudad de Jinyan, al sur, donde alguien podrá curar el veneno de fuego y bloquear el resentimiento de Bifang. Ocultaré tu aura durante 3 días. Recuerda, date prisa. La cabeza de Bifang no debe caer en manos ajenas. El hombre de negro, atónito, asintió con rigidez. De inmediato, fue envuelto por un resplandor blanco y se esfumó. El ciervo blanco contempló el incendio forestal donde tantos habían perecido, reflejando una profunda tristeza antes de retirarse al vacío. El tiempo recuperó su marcha habitual. ¡Bum! El ataque golpeó el suelo, pero el objetivo ya no estaba allí. Los perseguidores, desconcertados por tal método de escape, decidieron retirarse para informar de lo sucedido. 3 días más tarde, en su hogar, Infeng estudiaba el diagrama de visualización de los 5 truenos. Tras haber alcanzado el 8º grado del santo literario, era el momento de alistarse para subir al 7º rango, el reino del irrecto. El llamado 7º rango del reino del irrecto requiere que el iliterario circule por todo el cuerpo, condensándose y transformándose constantemente en irrecto. Tras entrar, uno puede volverse inmune a todos los venenos. Infeng meditaba profundamente mientras observaba el pergamino. Según los textos, una vez integrado el diagrama en el mar divino, la conciencia podría meditar en la plataforma de interrogatorios del corazón para transformar la energía literaria en irrecto de forma acelerada. No obstante, las instrucciones de uso brillaban por su ausencia. Llevo 3 días mirando este diagrama de visualización de los 5 truenos, pero no he sentido esa sensación de inmersión. ¿Qué está pasando? El joven se sentía frustrado. Al principio, la conexión había sido distinta. Recordó la advertencia de Jaan: si el diagrama no armonizaba con el carácter del practicante, sería inútil. ¿Será que el diagrama de visualización de los 5 truenos no es adecuado para mí? Todo es culpa de ese viejo. Llevo 3 días preguntándole sobre este asunto, y cada vez me da largas con la excusa de que aún no es el momento. Estos días le he servido té, le he dado masajes en los hombros y las piernas, me he esforzado mucho, pero no he obtenido ningún beneficio. ¡Qué pérdida! Infeng dejó escapar un suspiro de resignación. De pronto, escuchó el grito entusiasta de Iner desde el patio: «¡Guau! Está nevando». ¿Nieve? Infeng arqueó una ceja, guardó el documento y salió con curiosidad. Como alguien criado en el sur, el fenómeno le resultaba fascinante. Sin embargo, algo no encajaba con la temporada. En el corredor, los empleados de la casa observaban los copos caer. Al mirar al cielo, Infeng notó que los fragmentos no eran blancos, sino de un tono grisáceo y sin brillo. Aquello no era normal, no había industria que justificara tal nivel de polución. Intrigado, atrapó un copo en su palma. Al tacto, no sintió frío, sino una leve calidez. Esto no es nieve. Infeng abrió los ojos de par en par al ver cómo el copo se deshacía en polvo gris. ¿Esto es ceniza? ¿Ceniza que parece nieve? Mientras asimilaba el descubrimiento, escuchó una serie de golpes sordos. Al girarse, vio con horror cómo los criados que habían estado en contacto con la supuesta nieve se desplomaban sin sentido. Los demás observaban la escena con estupor. Hay algo raro con esta nieve. Infeng reaccionó de inmediato y advirtió a viva voz: no toquen esta nieve. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.